Muy buenos días, estudiantes de quinto grado de primaria, ¿cómo están? Vamos a trabajar el área de gramática, para eso es importante recordar nuestros acuerdos. Participa diariamente en clases, que es muy importante tu participación, como el tener una actitud positiva durante tu aprendizaje. Además de mantener limpio tu espacio de trabajo y escuchar con atención la clase. Muy bien, estudiantes, vamos entonces a aprender. Para esto vamos a realizar la siguiente práctica de oraciones. Recuerda que ya hemos estado viendo el tema de los elementos y la estructura del sujeto, tanto como del predicado. Recuerda que en una oración podemos encontrar núcleo del sujeto, modificadores, aposición, el predicado y su núcleo. Para esto, para poder hacer esta práctica, vamos a recordar un poco de estas definiciones. Primero revisemos este esquema. Los tipos de sujeto. Tenemos sujeto expreso y sujeto tácito. Recordemos que en las oraciones bimembres normalmente encontramos que presentan sujeto y predicado. Ahora, hay tipos de sujeto. El sujeto expreso es cuando el sujeto está presente en la oración, es decir, es visible. Sujeto simple es aquel que solo tiene un núcleo. Sujeto compuesto es aquel que tiene más de un núcleo. Es decir, que en una oración podemos encontrar dos sujetos también. El sujeto simple es aquel que solo tiene un núcleo, como el ejemplo que observamos aquí: María viajó a España. ¿Qué nos quiere decir el sujeto tácito? Cuando el sujeto está ausente, pero sobreentendido. Es decir, el sujeto no aparece como lo hace el sujeto expreso, que sí está presente. Sin embargo, de la oración se puede inferir el sujeto, es decir, se puede interpretar el sujeto. Y de esta manera hablamos de un sujeto tácito. Ahora vamos a recordar la estructura del sujeto. Recordemos que el sujeto puede presentar un núcleo y a su vez modificadores. El núcleo es la palabra más importante del sujeto y normalmente el núcleo del sujeto está representado por los sustantivos. Pueden ser sustantivos propios, sustantivos comunes, concretos, etc. Pero está representado por los sustantivos el núcleo del sujeto. Modificadores. Tenemos el modificador directo y el modificador indirecto. El modificador directo se une al núcleo sin usar enlaces. El modificador indirecto se une al núcleo con enlaces, mientras que en la posición se explica o especifica el significado del núcleo. Volvemos a repetir. El modificador directo se une al núcleo sin usar enlaces, es decir, que establece una relación, es decir, coordina en género y número con el sustantivo, con el sujeto. El modificador directo mayormente puede ser un artículo y un adjetivo o pronombres. Los modificadores indirectos se unen al núcleo con enlaces. En este caso, mayormente es cuando hay una preposición, es decir, aquella que acompaña al verbo. La posición explica o especifica el significado del núcleo. Por eso hablamos de aposición explicativa y aposición especificativa. Ahora vamos a repasar para comprender mejor qué es una aposición. Mi vecino es zapatero, fabrica zapatos desde que es joven. En esta posición, el sintagma nominal viene a ser el zapatero y se complementa con el otro sintagma, que es mi vecino. Es decir, aquí se está especificando qué es el vecino. El vecino es zapatero. Por lo tanto, esto de aquí viene a ser la aposición. Bien, pero tenemos nuevamente que reconocer que la aposición es la palabra o conjunto de palabras que van escritas entre comas.
vamos a encontrar aposiciones que están entre comas como en el ejemplo de aquí. Mayormente a este tipo de aposición se le denomina aposición explicativa y suelen ir después del núcleo de sujeto para especificar el significado del mismo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el núcleo del sujeto es hijo. Entonces, ¿qué queremos especificar del hijo? Que él escribe. Entonces, aquí tenemos una aposición, ¿correcto? A su vez está explicando qué cosa hace el hijo. Tu hijo, el que escribe, ¿correcto? Bien, por eso vamos a decir que la aposición explicativa es una pequeña explicación de un sintagma nominal. En este caso, el sintagma nominal en esta oración anterior fue tu hijo. Entonces, esta explicación suele ir entre comas. Es importante destacar que no hay verbo en ella. César, emperador de Roma, libró grandes batallas. En esta oración, si la analizamos sintácticamente, emperador de Roma es la posición de César. Aquí se está explicando, se está añadiendo algo más del sintagma. ¿Quién es el sintagma? César, que viene a ser el sujeto. Pero dentro de la posición también encontramos la posición especificativa, no solo la explicativa, sino la especificativa. Como su nombre indica, especifica al nombre. Por ejemplo, la niña María está comiendo pipas. Esta posición no va entre comas, ni tampoco está separada. Las especificativas no van en comas como la explicativa. Esta posición no va entre comas, ni tampoco está separada por pausas. En este caso, María es la posición del núcleo del sintagma nominal niña. Niña es el núcleo del sujeto, pero para diferenciarla y especificarla del resto de niñas, decimos que ella es María. Perfecto. Entonces vamos a practicar. Primero vamos a reconocer en estas oraciones al sujeto y el predicado. ¿Correcto? Bien. Para reconocer el sujeto en una oración, solemos formular la pregunta ¿quién, quiénes o qué? ¿No? ¿Quién se detuvo ante la puerta o qué se detuvo ante la puerta? Un lujoso coche. Eso viene a ser el sujeto. Vamos con la siguiente oración. La ropa negra no le favorece. ¿Qué no le favorece? La ropa negra viene a ser también el sujeto. La ciudad moderna está en el centro del distrito. ¿Qué está en el centro del distrito? La ciudad moderna. Eso viene a ser también el sujeto. El vigilante de la obra no nos dejó pasar. ¿Quién no nos dejó pasar? El vigilante de la obra. Ese viene a ser también el sujeto. Lo restante, donde se está incluyendo al verbo, viene a ser el predicado en las oraciones que acabamos de leer. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿qué nos piden? Que identifiquemos al núcleo sujeto, a sus modificadores y la posición. Muy bien. Recordemos que estas oraciones no están presentando dos comas, lo que indica que es muy probable que trabajemos con aposiciones especificativas, que son aquellas que no van en comas, pero especifican algo del sintagma nominal llamado sujeto. Pero para esto vamos a recordar un poco sobre las preposiciones. ¿Por qué recordamos sobre las preposiciones? Recuerde que el modificador indirecto justamente se presenta con preposiciones, ¿correcto? Esto es muy importante saber para poder identificar dentro de la oración, ¿correcto? Los modificadores indirectos, por lo tanto, son palabras, ¿no?, que actúan como nexos y se vinculan con otro término y lo hacen a través de las preposiciones.
Por eso que las preposiciones son nexos que enlazan palabras o sintagmas. Tenemos a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre. Pero también son locuciones adverbiales. ¿Qué quiere decir entonces locuciones adverbiales? ¿Sabemos lo que significa? ¿Qué quiere decir? Mayormente, las locuciones adverbiales modifican dentro de la oración. Por eso tenemos algunas, como acerca de, encima de, junta a, debajo de acuerdo con. Entonces, esto de aquí modifica a la oración. Es una de las funciones de la locución adverbial. Habiendo recordado esto, entonces retornemos nuevamente a lo que habíamos estado identificando, ¿no? Habíamos identificado al sujeto a través de las preguntas. Bien, habíamos formulado quién no nos dejó pasar, el vigilante de la obra, que está en el centro del distrito, la ciudad moderna, que no le favorece, la ropa negra, que se detuvo ante la puerta, un lujoso coche. Lo que contiene al verbo y el resto de la oración viene a ser el predicado. ¿Correcto? Este es muy importante tener en cuenta para poder identificar respectivamente el sujeto. Ahora vamos a tratar de identificar a los modificadores y al núcleo del sujeto. Bien, vamos a tomar otro color para realizar esta acción. Bien, entonces, una vez que ya hemos reconocido al verbo, ¿no? En este caso el verbo es ser. Acá lo voy a poner, viene a ser el núcleo del predicado, ¿correcto? Ahora, un lujoso coche. Bien. Entonces, en este caso, el núcleo del sujeto tendría que ser coche, ya que es el que le está dando el sentido también a la oración. Porque si nosotros decimos nada más un lujoso y eliminamos coche, decimos un lujoso se detuvo ante la puerta. Sin embargo, como artículo podemos considerar aún que podría ser también el modificador directo, ¿correcto? Vamos al siguiente. La ropa negra no le favorece. Bien, ropa tendría que ser en este caso el núcleo del sujeto. ¿Ya? Negra, que viene a ser un adjetivo, vendría a ser un modificador directo. La también vendría a ser un modificador directo. Favorece viene a ser un verbo, podría ser el núcleo del predicado. La ciudad moderna está en el centro del distrito. Está viene a ser el verbo, por lo tanto es el núcleo del predicado. Ciudad viene a ser el núcleo del sujeto, modificador directo. La ciudad moderna ya está en el centro del distrito. Moderna viene a ser un adjetivo, modificador directo. Bien. El vigilante de la obra no nos dejó pasar. Vigilante es el núcleo del sujeto. Y él viene a ser el modificador directo porque es un artículo. Pero aquí vemos la preposición de la obra. Entonces, como vemos la preposición de, significa que todo esto de la obra viene a ser el modificador indirecto, ¿correcto? Porque recuerda que en el modificador indirecto es donde recae también la acción. ¿Ya? Es decir, ese tipo de palabra que se caracteriza o determina al núcleo del sujeto. Generalmente, los modificadores indirectos, pues, presentan preposiciones, ¿no? Esos nexos.
Hay modificadores indirectos que pueden ser más largos y otros más cortos dependiendo de la cantidad de palabras en su interior. Ahora, no nos dejó. Este sería el verbo de dejar, ¿no? Este podría ser el núcleo del predicado. Bien. Seguimos reconociendo. Vamos nuevamente a reconocer el sujeto y el predicado. Para esto vamos a formular las preguntas. Los estudiantes responsables hacen sus tareas en sus casas. ¿Quiénes hacen sus tareas en sus casas? Los estudiantes responsables, viene a ser el sujeto. Abajo, la consideración a lo demás evidencia nuestra real personalidad. ¿Qué evidencia nuestra real personalidad? La consideración a lo demás. Esto viene a ser, de ambas oraciones, el sujeto. Las abejas trabajan muy contentas. ¿Quiénes trabajan muy contentas? Las abejas. Viene a ser el sujeto. Luego, el resto de la oración donde está el verbo viene a ser el predicado. Bien, hacen tendría que ser en esta ocasión el núcleo del predicado. Evidencia, de evidenciar, viene a ser también un verbo, núcleo del predicado. Trabajan también es un verbo, núcleo del predicado. Ahora, el sustantivo estudiantes se convertiría en el núcleo del sujeto. Recuerda que un núcleo del sujeto está representado por un sustantivo. La consideración a los demás. Muy bien, entonces, podríamos decir que consideración se podría convertir en este caso en el núcleo del sujeto. Pero aquí a los demás hay un nexo de enlace a. Esto lo convierte en un modificador indirecto, núcleo del sujeto, y la, que es el artículo, viene a ser el modificador directo. Recuerdan que puede haber sustantivos abstractos donde se incluye algunos valores, virtudes, ¿correcto? Por eso que consideración lo podríamos considerar como un núcleo del sujeto. Abejas es un sustantivo, por lo tanto esto lo convierte en núcleo del sujeto, y las, que es un artículo, en el modificador directo. Muy bien. Hasta ahora no hemos presentado aposiciones. Vamos a ver. Aquí, los constructores del nuevo bloque están conversando. ¿Quiénes están conversando? Los constructores del nuevo bloque. Esto viene a ser el sujeto. El hijo del vendedor de periódicos se puso enfermo. ¿Quién se puso enfermo? El hijo del vendedor de periódicos. La novela de nuestro amigo Andrés vale mucho. ¿Qué vale mucho? La novela de nuestro amigo Andrés. Viene a ser el sujeto. El vestido gris te hace mayor. ¿Qué te hace mayor? El vestido gris viene a ser el sujeto. Lo restante en la oración donde está incluido el verbo viene a conformar el predicado. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a seguir identificando. Están es un verbo, por lo tanto viene a ser el núcleo del predicado. Se puso, se, del verbo ser o estar, es núcleo del predicado. Vale es un verbo, núcleo del predicado. Y hace también es un verbo, núcleo del predicado. El vestido gris. Bien, vamos por orden, vamos por el número 8. Los constructores del nuevo bloque. Constructores viene a ser el núcleo del sujeto. Los, el modificador directo. Se relaciona directamente con el sustantivo y recuerda que un artículo, pronombre o adjetivo son los modificadores directos. Ahora aquí encontramos algo específico de los constructores, una información específica. Los constructores del nuevo bloque. Aquí te está dando una especificación de los constructores. Esto viene a ser una aposición. El hijo del vendedor de periódicos. Aquí encontramos una preposición de, sería pues modificador indirecto. Ahora, el hijo del vendedor. Está especificando, está diciendo que ese hijo es del vendedor. Como te está especificando,
algo más del sintagma hijo, esto viene a ser una aposición. Hijo viene a ser el sustantivo, núcleo del sujeto y el modificador directo. La novela de nuestro amigo Andrés. Bien, novela viene a ser el núcleo del sujeto. Acá hay una preposición, ya, de nuestro amigo, viene a ser el modificador indirecto, y al especificar el nombre de ese amigo, se convierte en una posición especificativa. Y la viene a ser el modificador directo. El vestido gris. Vestido es el núcleo del sujeto, el artículo, que sería el modificador directo, y gris, que es una característica, un adjetivo, viene a ser también un modificador directo. Muy bien, vamos reconociendo entonces. Vamos con otras oraciones más. Vamos a leer. Una señora muy elegante se indignó. Bien. ¿Quién se indignó? Una señora muy elegante. Eso viene a ser el sujeto. En la siguiente oración, el hombre más sabio se equivoca 7 veces al día. ¿Quién se equivoca 7 veces al día? El hombre más sabio. Vamos con la siguiente oración. Los listos no siempre ganan. ¿Quiénes no siempre ganan? Los listos. Entonces aquí ya hemos reconocido e identificado los sujetos de cada oración. Recuerda que el sujeto puede tener un sujeto simple, un sujeto compuesto, es decir, cuando decimos sujeto compuesto es porque se presentan 2 sustantivos dentro de ese sujeto. El resto de la oración donde incluye al verbo viene a ser el predicado en la oración, ¿correcto? Ahora, vamos a identificar el núcleo del sujeto. Señora viene a ser el núcleo del sujeto, ese sustantivo. Hombre, núcleo del sujeto, es otro sustantivo. Y listos, en este caso, aquí no encontramos, vamos a decir de una manera específica el sujeto, ¿no? Dice, los listos no siempre ganan. Bien, ¿podemos decir que la palabra listo es un sustantivo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es sustantivo o no es sustantivo? ¿Qué podemos? Podemos decir que la palabra listo sí puede actuar como un sustantivo, pero también como un adjetivo, a su vez, ¿correcto? Entonces, aquí hay un tipo de sujeto, que aunque no lo menciona de una manera tan específica, podemos considerar a listos como un sustantivo y a su vez como un adjetivo. Por lo tanto, vamos a colocarlo como núcleo del sujeto. Ya sabemos que los artículos son modificadores directos, modificador directo. Una también es un artículo, modificador directo. Bien. Ahora dice, una señora muy elegante. Te está dando una especificación de esa señora, ¿correcto? Aunque elegante es un adjetivo y podemos decir que es un modificador directo también, ¿no? Ya que elegante en este caso, vamos a tratar de colocarlo acá de otro color. Ya está. Bien, muy elegante. Elegante también podría ser, en este caso, un modificador directo, ya que elegante es un adjetivo. El hombre más sabio se equivoca 7 veces. Podríamos considerar más sabio también como una especificación. Podríamos colocarlo como aposición. Se, que es un verbo, núcleo del predicado. Igual, se, núcleo del predicado. No siempre ganan, siempre. No siempre ganan. Ganan es un verbo, acá este sería el núcleo del predicado.
Recuerda que en la posición hay la explicativa y la especificativa. La explicativa que va entre comas, la especificativa no va entre comas, pero añade algo extra al sujeto. Muy bien. Entonces, es importante saber también qué es la circunstancial de modo. ¿Por qué vamos a repasar esto? Porque en el siguiente ejemplo vamos justamente a trabajar con esto. La circunstancial de modo nos muestra el modo, la manera con la que el verbo realiza la acción, es decir, en qué forma se realiza esa acción. Por ejemplo, el asesino mató a Marta por sorpresa. El asesino mató a Marta, sí. El asesino mató a Marta disparándole con una pistola. Entonces, vamos viendo cómo la misma oración puede ir enfocándose de diferentes formas y esta acción también se va presentando de un modo o de una manera. Por eso que los complementos circunstanciales, para poder ser identificados, siempre se le pregunta al verbo. Por ejemplo, tenemos complementos circunstanciales de compañía, de lugar, de tiempo, de modo o manera, de cantidad o grado, de instrumento, de materia, de medio, de causa o de finalidad. Entonces, preguntas para reconocer el complemento circunstancial. De compañía, ¿con quién? El juez llegó con la policía. De lugar, ¿dónde? Solía veranear en la playa. Lo que está resaltado con azul es la respuesta a la pregunta. La carta llegó. ¿Cuándo? Esta mañana. La saludó. ¿Cómo? Cortésmente. Esta es la forma, el modo en que se va realizando la acción del verbo. Es decir, el verbo es saludar, es la acción. ¿Cuál es la acción? Saludar. Pero ¿cómo se da ese saludo? Bruscamente, toscamente, cortésmente. ¿Aquel año trabajamos? ¿Cuánto? Mucho. Especificamos, ¿no? ¿Cuál es la acción? Trabajar. Pero ¿qué especificamos de esa acción? Que fue mucho el trabajo. Cortó el césped. ¿Con qué instrumento? Con una máquina. Especificamos cómo se realizó esa acción del cortado, haciendo uso de una máquina. Construía sus casas. ¿Con qué material? Con caña y barro. Especificamos el material para que lleve a cabo la acción de construir. Me devolvió el regalo. ¿Con qué medio? Por el correo. Especificamos el medio por el cual se hace la devolución, la acción de devolver. Roban. ¿Por qué? Por necesidad. Explicamos la causa de la acción de robar. Te llamó. ¿Para qué? Especifica. Completa las siguientes oraciones con los circunstanciales que se te piden. Tiempo. ¿Cuánto? Ahora nos pide un circunstancial del tiempo. Entonces hay que especificar en qué tiempo viajará Mauricio. Y por eso lo ponemos mañana. Especificamos el tiempo. José juega. ¿Cómo? Hay que especificar la forma en que juega José. Respetuosamente. ¿Con quién? Él irá. ¿Con quién? Hay que especificar la compañía. Con el médico. Negación. Nunca no. Decimos entonces, dijo que no viajaría. Complemento circunstancial del lugar. Vive en ¿dónde? Especificamos el sitio, San Isidro. Ana faltó. Especificamos la causa de por qué faltó. Por estar enferma. Es decir, a esta acción de faltar, ¿no? Tenemos que especificar la causa. ¿Por qué faltó? ¿No? O cuándo viajará. Es decir, al verbo le vamos especificando, les vamos dando el modo, la forma, ¿correcto? Él comió. ¿Queremos especificar la cantidad de lo que él comió? ¿Cuánto? Muchas galletas dulces. Afirmación. Sí, claro. Ella aceptó el trabajo. Muy bien. De esta manera nosotros podemos darle un sentido al verbo de acuerdo a las circunstancias. ¿Correcto? De acuerdo a la circunstancia es como vamos a enfocar al verbo en la oración. Ana faltó. ¿Pero por qué faltó? Entonces le vamos dando otro sentido al verbo al explicar la causa. Completa las oraciones con objeto directo y luego sustitúyelo por lo, la, o las. Muy bien.
Primero recordemos que el objeto directo es la palabra o grupo de palabras que reciben la acción del verbo. El pescador atrapó un gran pez. Bien, entonces, ¿quién atrapó un gran pez? El pescador, es el sujeto. Atrapó viene a ser el núcleo del predicado, que es el verbo. Y recordemos que el objeto directo es la palabra o grupo de palabras que reciben la acción del verbo. Entonces, ¿cómo identificamos? Preguntando al verbo, ¿qué es lo que atrapó el pescador? Un gran pez. Y luego lo podemos reemplazar con estos pronombres, lo, los, la o las. Entonces, el pescador lo atrapó. En vez de poner pez, simplemente digo lo atrapó. Vamos a trabajar. Bien, tenemos aquí la oración el panadero hornea. Muy bien. Ahora, yo le voy a proporcionar un objeto directo. El panadero horneó una torta. Recordemos, no nos vayamos a olvidar que esto es importante, que es la palabra o grupo de palabras que reciben la acción del verbo. Atrapó. El pescador atrapó un gran pez. Este es el objeto directo porque está recibiendo la acción del verbo. Es decir, ¿qué pasó con este pez? Que fue atrapado. Entonces, lo mismo ocurre acá. ¿Qué pasó con la torta? Que fue horneada por el panadero. Por eso que una torta es el objeto directo. Lo reemplazamos y sería el panadero lo hornea. ¿Qué cosa hornea? O la hornea también, la torta, ¿no? Rosalía compró vestidos, especificamos, le damos esa recaída, ¿no? De la acción. Entonces, al reemplazar sería Rosalía los compra. Iván escribió. ¿Qué escribió Iván? Una carta. Recae en una carta la acción del verbo. Iván lo escribió, al reemplazarlo por lo que nos pide. Mi vecina prepara. Mi vecina prepara a su hija. Le estamos haciendo que recaiga sobre su hija la acción de preparar. Mi vecina la prepara. Luego vamos con César tiene. César tiene unas tijeras filudas. Ya vamos ahí añadiendo el objeto directo. César las tiene. Bien, ahora en la siguiente oración, el artista pinta su cuadro. Pinta la acción que recae sobre el cuadro. El artista lo pinta al reemplazarlo. El heladero vende helados de menta. Vende la acción que recae sobre helados de menta. El heladero los vendió. Ellos conocieron. La acción es conocer. Ellos conocieron Machu Picchu. Recae sobre Machu Picchu, la ciudadela. Ellos lo conocieron. De esta manera, entonces, trabajamos con el objeto. Desarrolla la página 20 y realiza lo que te indican. Muchas gracias por participar. Recuerda seguir cuidándote. Seguimos en pandemia. Respeta el protocolo de bioseguridad. Hasta la próxima. Bye bye.